En Colombia, los servidores públicos deben actuar con transparencia, legalidad y responsabilidad, sobre todo en el manejo de los recursos públicos. Es por eso que hoy les vamos a explicar algunas faltas disciplinarias en materia contractual contempladas en el Código General Disciplinario. Vamos a hacer uso de ejemplos para que sea mucho más sencillo poder entender cómo funciona esto en el día a día dentro de la responsabilidad disciplinaria. Falta número 1. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales. Un abogado fue vinculado a una entidad territorial mediante un contrato de prestación de servicios. Está contratado para poder realizar apoyo a la contratación pública dentro de la entidad, por lo cual el supervisor del contrato es el jefe de la oficina de contratación. Estipulaba claramente en su contrato que su actividad debía ejercerla con autonomía. Sin embargo, una vez suscrito el contrato, este contratista debe empezar a realizar labores que dependen única y exclusivamente de un personal de planta. Este contratista publica contratos en SECOP, cumple horario, tiene que aceptar las órdenes por parte del supervisor y adicional a lo anterior firma algunos documentos como si fuera parte del personal de planta. El Código General Disciplinario en esta falta establece que la sanción está justamente en la celebración. Sin embargo, no es con ocasión a la ejecución del contrato que se empiezan a evidenciar algunos aspectos del derecho laboral. Es por esto que esta conducta se ve evidentemente es en la etapa contractual, no solamente con la suscripción, sino con la ejecución del mismo. Los disciplinables y sujetos responsables e intervinientes en este proceso son el ordenador del gasto y, por supuesto, el supervisor, quien, como ya les he mencionado, es quien está ejerciendo esa labor de coacción con el contratista. Falta número 2. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución del contrato estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su ejecución, o sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental. Entonces, para la falta número 2 tenemos dos ejemplos. La gobernación suscribió un contrato para la construcción de parque recreativo sin los siguientes estudios: estudio de suelos, estudio de costos y sin haber comprado el terreno. Después de 3 meses la construcción debe parar, pues el terreno donde se está construyendo sigue siendo de un tercero. Esta se da en la etapa precontractual, pues no se revisaron bien los estudios previos. Los sujetos disciplinables son el jefe de planeación, el director de contratación y el gobernador. Una alcaldía hizo el proceso de selección del operador logístico para las fiestas patronales municipales. Uno de los oferentes es el cuñado del secretario de gobierno, el cual tiene injerencia en el proceso de pliego. Y a este se le asignó el contrato. Esta tuvo injerencia en 2 etapas. La primera, la precontractual, en donde se hizo el pliego, y la segunda, la contractual, en donde se firmó el contrato. Los sujetos intervinientes son el secretario de gobierno, quien fue el que hizo el pliego, y el ordenador de gastos, quien suscribió el contrato. Falta número 3. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativas contemplados en la Constitución y en la ley. La alcaldía de Soacha lleva a cabo una celebración de un contrato de mínima cuantía en la cual quieren contratar los suministros para los refrigerios que se van a dar en la rendición de cuentas de esta misma entidad. Ellos no hacen el análisis económico del sector, por lo cual cuando se entra a hacer la comparación con el aplicativo de SECOP 2 se ve una diferencia de precios bastante alarmante. Es decir, cuando entramos a mirar en SECOP 2 un proceso que tiene el mismo objeto contractual, se evidencia que el refrigerio, que es un sándwich y una gaseosa, está por un valor de 13.200, mientras que en el que se acaba de contratar está por un valor de 32.000 pesos.
Ahora bien, ¿en cuál etapa se hizo dicha falta? Se hizo en la etapa precontractual, pues es en esta etapa que se debe desarrollar dicho análisis económico del sector y pues no se realizó. Los sujetos disciplinables en este caso vendría siendo el comité evaluador, el jefe de la contratación, el ordenador del gasto y por supuesto el supervisor de la contratación. Falta número 4. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten las causales previstas en la ley para ello. Un alcalde, siendo el supervisor y ordenador del gasto de un contrato, cita a unos contratistas para tener una reunión frente a la ejecución de sus obligaciones. Sin embargo, estos contratistas no asisten y él, en uso de las cláusulas exorbitantes, decide declarar el incumplimiento del contrato sin haber hecho un proceso en el cual pudiera probarse que existía realmente un incumplimiento. Esta falta la podemos evidenciar en la etapa contractual, precisamente porque es en la etapa contractual en donde primero se declara el incumplimiento, segundo se realiza en uso de las cláusulas exorbitantes la declaratoria de caducidad y tercero se termina el contrato. En este caso, el sujeto disciplinable es el alcalde, quien además de ser el ordenador del gasto, es el supervisor del contrato. Falta número 5. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin existir las causales previstas en la ley. La Alcaldía de Medellín declara la urgencia manifiesta en razón de una emergencia invernal. Basado en esto, realiza una contratación directa para la celebración de un evento cultural. La conducta disciplinada en este caso vendría siendo la indebida utilización de la contratación directa porque se utilizó la urgencia manifiesta cuando el objeto a contratar era completamente diferente. La etapa en la que se evidencia dicha falta es en la etapa precontractual, pues es acá donde se utiliza un objeto diferente al que se debía contratar y se utiliza la urgencia manifiesta para el mismo. Las personas que pueden ser investigadas en este caso son el ordenador del gasto, el jefe de contratación y también el secretario general. Falta número 6. No exigir. El supervisor o interventor la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal o en su defecto los exigidos por las normas técnicas obligatorias o certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. Imaginémonos estos dos escenarios. El primero, un contrato de compraventa celebrado entre la Gobernación del Tolima y el contratista Y. Este contrato tiene como objeto la adquisición de computadores portátiles para la dotación de escuelas rurales en el departamento del Tolima. Nos encontramos que este contrato nace en la vida jurídica. Sin embargo, cuando se va a hacer la entrega de dichos bienes, no se hace una correcta verificación y validación de la calidad de los mismos. Por ende, se configura una falta grave. Podemos afirmar que esta falta se configura en la etapa contractual, pues es la etapa por medio de la cual se da ejecución al contrato y se valida el cumplimiento de las obligaciones convenidas. Del mismo modo, podemos indicar que las personas responsables e involucradas dentro de esta falta son el ordenador del gasto, el supervisor del contrato, quienes son los encargados de validar el cumplimiento de las mismas. El segundo escenario lo planteamos con un contrato de obra. Este contrato de obra es celebrado entre la Gobernación de Cundinamarca y el contratista X, el cual tiene como objeto la adecuación de la vía que conduce entre Girardot a Fusagasugá. La obra se lleva a cabo, se perfecciona el contrato, se está ejecutando. Sin embargo, ya con posterioridad el interventor del contrato realiza el acta de recibo de la misma, sin verificar el cumplimiento a cabalidad de las condiciones las cuales fueron pactadas y del mismo modo sin evidenciar que la obra fue ejecutada de manera incompleta. Al recibir esta obra se finaliza el contrato, por ende pasamos a una etapa que es la etapa postcontractual. En esta etapa postcontractual se evidencia dicha falta disciplinaria gravísima, teniendo en cuenta de que ya la ejecución del contrato termina una vez iniciado el proceso liquidatorio del mismo, y en este momento es donde se evidencia el error que tuvo el interventor. Por ende, las personas involucradas dentro de esta falta gravísima son el ordenador del gasto en primera medida,
el interventor del contrato y, por supuesto, el supervisor que el ordenador del gasto designó para hacer seguimiento a la obra. Falta número 7. Omitir. El supervisor o el interventor el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se presente el incumplimiento. La última falta se configura en un contrato de obra mediante el cual el contratista, en faltas a su deber ético y moral, falsifica documentación para la presentación de sus cuentas de cobro. La entidad contratante, por medio del supervisor o interventor del contrato, omite estos detalles con el fin de no entorpecer el proceso de ejecución de la obra, claramente haciendo una falta al deber de informar sobre actos de corrupción a la entidad contratante. Podemos decir que en la etapa de contratación en la cual se desarrolla este suceso es la etapa contractual, debido a que la supervisión e interventoría de los contratos se desarrollan desde su designación, que comienza en la etapa contractual, hasta la terminación del contrato, cuando este es liquidado en la etapa postcontractual. Y claramente se especifica dentro de esta falta que los responsables disciplinariamente serían el supervisor del contrato y el interventor. Estas faltas disciplinarias reflejan cómo una mala planeación puede comprometer la transparencia y la legalidad del Estado. Es clave que cada uno de los servidores públicos conozcan sus deberes en cada etapa contractual. El cumplimiento de la ley comienza con nuestras acciones. La planeación, la supervisión y la vigilancia no son trámites formales, son garantías para poder cuidar el interés general.